por ahí ya todavía en el deck de Sin Censura al queridísimo Ricardo Sevilla. Y para darle la bienvenida a la siguiente mesa, a nuestra mesa de análisis con nuestros maestros, Francisco Cruz y por supuesto Jaime Hernández, aquí junto con Vicente, quiero insistir en el tema que estábamos tratando después de la mañanera. Le pido a don David que nos grabe. Un tema muy, muy importante sobre una nota chafísima que salió ayer en el New York Times. Esto, mire, bajo la idea de que acá en los Estados Unidos, la gente educada, por decirlo así, se traga absolutamente todo lo que plantee el New York Times, de la forma más desafortunada. No sé si tenga por ahí don David la nota todavía, pero fíjese, don David nos está poniendo en pantalla cómo es que la publican en español, la nota está en inglés. This is what makes us rich inside Sinaloa Cartel Fentanyl Lab. Es una nota que firma pues la ya muy cuestionable, controvertida e infame Natalie Kitroy, junto con una reportera a la que identifican como Paulina Villegas. Una nota en la que aseguran que estas dos señoras pues estuvieron en un narcolaboratorio de fentanilo y mire usted las imágenes que como bien mencionaba hoy en la conferencia de prensa mañanera la doctora Claudia Sheinbaum, son absolutamente increíbles, pero vámonos, permítame tantito, don David, vámonos poco a poco. En principio, la nota y su ilustración, pues busca mostrar a México como siempre lo hace el New York Times, el México de Speedy González, el México desértico en el que todos los mexicanos deambulamos en calzón de manta con nuestro sombrerote y nuestros guaraches, mientras nos tomamos un tequila o un mezcal a la sombra de un, a ver, bájale un poquitito, don David, a la sombra de un nopal. Ahora, pues es el México apocalíptico del narcotráfico, ¿no? Pero siempre, ¿no? Así el México desértico. A ver, bájale un poquitito, don David, si es tan amable. Vamos a ver, mire, ahí están, ¿no? Las típicas imágenes que siempre muestran sobre México, después ponen ahí unas casitas que, insisto, por supuesto que esto no tendría algo de malo, ¿no? En cuanto a nuestra humildad como mexicanos y los pueblos en los que vivimos, pero es la forma en la que ellos siempre quieren plantear que es México. Ahora bien, lo más indignante de la nota es que aseguran Natalie Kitroy y Paulina Vegas, que estuvieron en un narcolaboratorio de fentanilo, cuando, como se lo comentábamos desde hace rato, pues el fentanilo, su manipulación, y a ver si sale este video, donde David, no sé por qué no está reproduciendo, pero este es un video, de hecho. La manipulación y fabricación del fentanilo es sumamente peligroso debido a su extraordinario potencial de toxicidad y la facilidad con la que el cuerpo lo puede absorber, ¿no? El fentanilo es un opioide sintético. Mire, déjemelo ahí si quiere, regrésele un poquitito, déjemelo ahí. Imagínense. Este señor que supuestamente está cocinando el fentanilo o manipulándolo enfrente de Natalie Kitroy y Paulina Villegas, ahí en Sinaloa, según ellas, lo hace junto a dos chelas, junto a dos coronas que tiene ahí. O sea, no sé ni en primer lugar cómo se las está tomando, si tiene la máscara esta con la que se cubre el rostro, ¿no? Pero lo está manipulando ahí, ¿no? Enfrente de las dos chelas. Pero fíjese, el fentanilo es un opioide sintético que es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Esto significa que una dosis muy pequeña, equivalente a solamente unos poquititos granos de sal, puede ser suficiente para causar una sobredosis fatal y pone absolutamente en riesgo a cualquier persona que lo manipule sin las precauciones adecuadas, porque se puede, mire, uno puede enfrentar problemáticas si lo inhala, ya que las partículas se convierten en polvo y pueden ser inhaladas accidentalmente. Si hay contacto dérmico, es decir, con la dermis, ¿no? Con nuestra piel, ¿no? Pues puede absorberse con la piel, especialmente si no se utilizan guantes adecuados. Si quiere, a ver si me puede regresar al video donde lo están cocinando como si se tratara de una sopa de fideos, porque es hasta de risa loca, ¿no? O bien por ingestión accidental. No sé por qué no se lo está reproduciendo, pero en el video, si usted se va a la nota, se va a dar cuenta que ahí están cocinándolo como si se tratara de una sopa de fideos, ¿no? Y le digo, hay en las agencias del orden acá en los Estados Unidos, tanto los bomberos, los paramédicos, como los departamentos de policía, una serie de protocolos cuando van y atienden a una persona que se enfrenta a alguna sobredosis. Ahí está, mire nada más, sin guantes,
sin gafas, ¿no? Sin gogles, ahí cocinando el fentanilo, según Natalie Kitroy y Paulina Vega. Villegas, disculpe usted, ¿no? Cocinándolo como si fuera, pues no sé, ¿no? El arroz rojo que hace nuestra abuelita, ¿no? Pero bueno, le decía, hay una serie de protocolos por parte del personal médico, de los rescatistas, de las fuerzas policiales acá en Estados Unidos, en caso de que o detengan a una persona que esté traficando con fentanilo o traten de rescatar a una persona que esté enfrentándose a una sobredosis, puesto que al entrar en contacto con esta poderosa droga podrían enfrentarse a serias problemáticas. Y es algo que se explicó desde el sexenio pasado, cuando también intentaron meter una especie de pseudo documental en el que según esto iban a otro narcolaboratorio de fentanilo, en el que estaban en las mismas condiciones, ¿no? Echando la chela, con unas mascarillas ahí muy chafas, unas gorras, y dice que haciendo fentanilo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador puso al entonces secretario de la Marina, al almirante Ojeda, a explicar cómo es que esto pues, no es posible. Hoy en la mañanera, la doctora Clara Sheinbaum lo vuelve a exhibir, dice, es que estas fotos, estas imágenes que muestra Natalie Kitroy y Paulina Villegas son imposibles, ¿no? O sea, no son creíbles, pero para nada. Y aún así, pues llegan y se las presentan al público estadounidense como si se tratara de la verdad absoluta de lo que ocurre en México. Para decir, miren, esos mexicanos, además de que andan en puro calzón de manta, además de que se la pasan ahí borrachos con sus mezcales a la sombra de un nopal, además de todo, se la pasan cocinando, en lugar de unas ricas enchiladas, un rico mole, se la pasan cocinando el fentanilo con su corona al lado. O sea, no pudieron buscarse otra cerveza, tiene que ser la cerveza más típica para los gringos, que es la corona. Esto es perdóneme, pero es un montaje de lo más chapa, bajo y asqueroso que puede existir. Y no me vaya a cortar, don David. Quería nada más dar esta presentación para saludar con muchísimo gusto a dos grandes periodistas. ¿Qué sé yo, hombre? Yo soy pues un bobo ahí, nada más, pero criticando a Natalie Kitroy. Los que saben, los que han estado presentes, los que han analizado este caso desde hace décadas, están aquí en Sin Censura. Déjenme saludar a dos grandes periodistas, al periodista y escritor Francisco Cruz, querido Paco, y por supuesto al periodista y corresponsal de guerra Jaime Hernández. Jaime, Paco, bienvenidos a Sin Censura, ¿cómo les va? Toño, ¿cómo estás? Un abrazote para Jaime, el corresponsal más viejo. Fíjate con qué gusto lo digo, así me siento, para terminar el año me siento más joven todavía de lo que estamos Jaime y yo. Buenos días a los dos. Déjame, antes de que darle el paso a Jaime Hernández, Toño, es que hay muchas notas verdaderamente, pero déjame antes, se acaban, Natalia Kitroy y Paulina Villegas acaban de echar un refritote, de veras, un refritote del reportaje que en mayo de 2023 publicó News Sky con un reportero Stuart Ramsey. Es el mismo reportaje, las mismas formas, se acaban de echar el refrito de su vida para cerrar el año, como si se les olvida que ya tenemos tecnología y que de vez en cuando tenemos otras notas, y tienes tu razón. El almirante Ojeda el año pasado dio paso a paso cómo se fabrica o se debe fabricar el fentanilo y los peligros que hay y lo peligroso que es fabricarlo sin el equipo adecuado, ¿sí? Entonces, mira, allí me dan ganas de decirles que nos inviten a un arrocito con leche para este frío que hace aquí en el Valle de México, que sirvan un arrocito con leche, pero ese es un refrito del reportaje el 2 de mayo se publicó el de Stuart Ramsey en News Sky, ¿sí? Que es una publicación de la Gran Bretaña, así que, y luego está lo de Cualcomán en Michoacán, bueno, hay información como para aventar para arriba. Buenos días, Toño. Jaime, un abrazote de prácticamente casi vísperas de fin de año. Jaime, te vemos y te escuchamos. Hola. Perdón, pensé que ibas a entrar tú, Toño. No, me encanta la forma. No, lo que pasa es que también se los olvida a estas periodistas porque esta no es la primera vez que Natalie tropieza con la misma piedra
Y aquí hay dos elementos que me gustaría apuntalar. El primero, y quizá más preocupante, es este cúmulo de noticias del New York Times, porque no es el primer reportaje en exclusiva del New York Times, sino que, y esto parece ser que la publicación periódica de este tipo de historias lo que busca es precisamente reforzar la imagen de México como un país que es incapaz de controlar la producción y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Si uno hace un análisis de contenido de todas y cada una de las notas publicadas por el New York Times en el curso de los últimos, qué sé yo, sobre todo los últimos meses, pero desde el 2020, desde el 2021, hay esta campaña, porque es una campaña, para estigmatizar a México, para presentar a México como un país que efectivamente necesitaría de la intervención de Estados Unidos para terminar con esta crisis que le cuesta a Estados Unidos entre 70,000 y 100,000 muertes al año. Pero, y además, a mí se me hace de una podredumbre inusitada, incluso el estilo de estas dos reporteras, de Natalie y Paulina, me recuerdan mucho el estilo de Carlos Loret de Mola y de personajes como, por ejemplo, Alberto Peláez, ¿no? Fíjense bien, no, solamente les voy a dar como ejemplo 2 párrafos. Es como si las 2 periodistas estuvieran deseando que una vez publicado este material, incluso desde Hollywood, les pidan que vendan los derechos de este reportaje para convertirlas a estas 2 reporteras en heroínas de una película. Escuchen estos 2 párrafos. Dice lo siguiente: nosotras, 2 periodistas del New York Times y una fotógrafa, llevábamos meses intentando acceder a un laboratorio de fentanilo operado por el cártel de Sinaloa, el cual, según el gobierno estadounidense, es responsable en gran parte del producto que inunda Estados Unidos. Pero cada vez que estábamos más cerca de lograrlo, algún estallido inesperado de violencia desbarataba nuestros planes. Cuando llegamos a la ciudad de Culiacán, la capital, en septiembre, una furgoneta apareció junto a una avenida con al menos 5 cadáveres dentro. Nadie en el lugar sabía a qué facción habían pertenecido los hombres, ni quién los había matado. Esa noche escuchamos disparos justo fuera de nuestro hotel. El descubrimiento de los cadáveres, al parecer, había desatado enfrentamientos entre grupos rivales. La situación era demasiado insegura como para poder ir al laboratorio. Entonces te narran las circunstancias. Una vagoneta, 5 cadáveres, desde meses, ellas empeñadas en meterse en la boca del lobo. ¿Sí o no? Esta es una película de Hollywood. No. Y además, una cosa interesante. Fíjense bien la forma tan cínica que ellos muestran, la forma en que se desató la violencia desde septiembre pasado. No hay ni una sola mención, ni una, al hecho de que una agencia o las agencias de espionaje, las agencias como la DEA, la Agencia de Inteligencia del Departamento de Seguridad Interno y muy posiblemente la CIA, participaron en una operación encubierta para secuestrar, para permitir el asesinato del exrector de la UAS y llevarse consigo a el Mayo Zambada en colaboración o en complicidad con Joaquín Guzmán López. Pero fíjense bien la forma cómo hacen el corte a su conveniencia del material periodístico. Fíjense, sin mencionar esto en absoluto que estoy mencionando y que todos nosotros sabemos, fíjense cómo dicen ellas. En septiembre se desató una guerra al interior del cártel de Sinaloa. En los meses subsiguientes, los enfrentamientos entre las facciones rivales han aterrorizado el estado noreste de Sinaloa, lo que ha dejado a cientos de muertos y causado daños por miles de millones de dólares, según afirman líderes empresariales. Eso es toda la mención que hacen al inicio de una guerra provocada por Estados Unidos, como siempre ocurre. Cada vez que hay una operación encubierta para decapitar
a uno de los líderes de los cárteles, vienen ajustes de cuentas, vienen estas disputas por el poder entre los lugartenientes, viene esta violencia que se ensaña contra el tejido social de Culiacán. Entonces, fíjense bien nada más. Por un lado, ignoran quién es responsable de lo que está ocurriendo en Culiacán, Sinaloa. Y por otro lado, se presentan a sí mismas como unas heroínas, como dos valientes reporteras o tres valientes reporteras que desafiando el peligro, llegando, les digo, en plan cinematográfico. Y yo me pregunto, por lo menos yo soy de la vieja escuela, yo creo que un reportero nunca tiene que formar parte de la historia, pero aquí ya se convirtieron en protagonistas, estuvieron agazapadas, todo el temiendo por su vida, y luego resulta que cuando entran al narcolaboratorio, como dice genialmente el maestro Paco, parece ser que están haciendo arroz con leche. Digo, santo cielo, ¿no? Digo, un poquito de por favor, yo les diría a estas tres reporteras, pero insisto, no es la primera vez que Natalie nos regala estas joyas del periodismo que carece de rigurosidad, y es una lástima, y esto me lleva a pensar que detrás de todo esto efectivamente hay una campaña, porque no me puedo creer que The New York Times, teniendo tan elevados estándares, permita que un material como estos, que primero va sobre los pasos de un reportaje ya publicado, como dice el maestro Paco, nos regale con un material en la que los protagonistas son tres reporteras de su propia redacción. O sea, francamente, y acuérdense lo que decía ya el almirante Ojeda, ex secretario de la Marina, cuando también gente de, no me acuerdo de qué medio, creo que era una cadena de televisión, hizo el mismo ejercicio. Y lo que decía el almirante Ojeda es que esta gente no tiene ni idea de cómo son los laboratorios donde se fabrica el fentanilo. Es muy peligroso entrar a estos laboratorios y por eso, porque la Marina y el Ejército Mexicano tienen muchísima experiencia en la desarticulación de células y en el desmantelamiento de este tipo de cocinas, han llegado a cifras récord. Por eso, pues causan risa, ¿no? Es toda una invitación al sarcasmo este reportaje, queridos amigos. Paco, si, por ejemplo, ¿qué dicen queridos compañeros? Si, por ejemplo, Paulina, pues estudió en el TEC de Monterrey y luego en Columbia University. Y Natalie Kitroy, pues también del Ivy League, estudió en Harvard. Por supuesto que son las grandes periodistas que México necesita, lo digo con todo el sarcasmo. E invito a la conversación a mi compañero Vicente Serrano, quien, pues precisamente también ahí, a él le gusta mucho cocinar atole. Me dicen por ahí, me dicen, no sé, no sé, pero atole, no vayan a pensar otra cosa. Me gusta el arroz con leche, como dijo Paco, pero no me lo tomo con popote, mi querido Toño, me lo tomo en tacita. Entendió el que entendió. Mi querido Paco, mi querido Jaime, como siempre, mi agradecimiento, mi reconocimiento, mi admiración. Por eso estaba al pendiente de lo que dijo la presidenta, ¿no? O sea, qué bueno que la presidenta también se expresa, opina sobre esto que a todas luces, de acuerdo a los que saben de estas cosas, yo no soy muy conocedor de estas cosas, pues es una vacilada, ¿no? Que estén cocinando el fentanilo y tú, pues como si nada estés ahí. Pues no, se trata de veneno, pues, para acabar pronto. ¿Qué dijo la presidenta? ¿Ya lo proyectaste, Toño? Si no, lo vemos y lo escuchamos, ¿no? Que sí colaboración, pero no subordinación. Buenos días y fríos días. Que por cierto, antes, perdóname, por la nota que salió en el New York Times ayer, sale una nota que es importante señalar, en donde presuntamente dos reporteras entran a un laboratorio de fentanilo. Hoy lo comentábamos en el Gabinete de Seguridad. También lo vamos a presentar aquí. ¿Cómo es que se hace la producción de fentanilo?
porque no son las fotografías que se muestran ahí. Es muy distinto, aunque sea una droga que hay que combatir, y se han hecho muchas incautaciones de laboratorios de metanfetamina también. Permanentemente, todos los días hay destrucción de laboratorios de metanfetamina. Pero una cosa es la producción de metanfetamina y otra muy distinta es la de fentanilo. Y también ambos consumos tienen un efecto en la salud muy dañino, pero particularmente el fentanilo tiene mayores daños. Entonces, no es muy creíble, vamos a ponerlo así. No es muy No. creíble, dice la presidenta. Luego van a salir. Ella sí es nada más científica. Ella perdón, que interrumpa Vicente y que los interrumpa compañeros, pero además de ser presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum es científica. Claro. Y quiero insistir hasta el cansancio, acá en Estados Unidos hay protocolos para la gente para los equipos de rescate, las fuerzas del orden, cuando o detienen a una persona traficando con fentanilo o atienden a una persona que ha caído desafortunadamente en una sobredosis, porque nada más tocar fentanilo podría poner en riesgo a cualquier persona con una sobredosis, ¿no? O sea, es hasta ridículo ver. Hay una foto, Vicente, Paco, Jaime, en la que salen estos cuates con un par de botellas de Corona. O sea, es que eso es ridículo. O sea, ¿y qué hacía, no? Manipulaba el fentanilo, se bajaba la máscara y se echaba su Corona, o qué pedo, ¿no? Esto es, pero de verdad, de volverse loco. Y estas dos señoras pues quieren aparentar que son el periodismo hipster que México necesita. Esta es la foto de Paulina Villegas en su cuenta de Twitter, ¿no? Ahí tuiteando entre, no sé si es pues un terreno baldío ahí de Tultitlán después de que estuvieron explotando cohetes o a qué se deba, ¿no? Pero ahí tratando de hacerse, bueno, la gran reportera. En lo que bien comenta Jaime, pues se trata de una situación completamente hollywoodense y se acabó, ¿no? Oye, prepárense, Paco, prepárense, Jaime, para que se digan blanco, víctimas de este gobierno autoritario de Claudia Sheinbaum, como en su momento, pues, de López Obrador, que criticaba estas investigaciones de periódicos como el New York Times. Cuestión de tiempo, cuestión de días, semanas, para que también digan que no hay libertad de expresión en nuestro país con estas declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. No sé si lo veas también por ahí, querido Paco, te mando un abrazo. No, Vicente, buenos días. Mira, no, es que la verdad es que todo, como decía Jaime, todo es hollywoodesco, y al reportaje que hacía alusión Jaime es al que hacía alusión yo, el 2 de mayo de 2023 lo publicó Stuart Ramsey, de News Sky de Gran Bretaña, y es el mismo reportaje, pero, y mira, es lo mismo hollywoodesco, lo rescaté ahora que me estaba acordando. Fíjate, dice lo que decía Stuart Ramsey: la precisión es fundamental. Los pescadores no dejan de comunicarse con los punteros por radio para saber cuál es el estatus de la ruta de regreso. Uno de los jefes de la estructura criminal aclara a los periodistas que si durante el regreso aparecen marinos de forma inesperada, ellos huirán a toda velocidad en sus pangas y nos dejarán a nuestra suerte con la violencia. El riesgo es inminente, pero es aceptado. El informe desde tierra es que no hay nada que alarmarse. Es decir, hicieron un refrito, claro, con otras palabras, pero es un refrito de este reportaje que mostró Stuart Ramsey, y que la almirante Ojeda no solo lo desmintió, lo desnudó. Yo recuerdo, seguramente te acuerdas, Vicente, Toño, Jaime, cómo el almirante Ojeda da paso a paso cómo se produce el fentanilo, las precauciones que deben tomarse, y aquí tienes a dos valientes, heroínas, reporteras, que sin equipo, sin máscara, sin nada más que su valentía, exponiéndose a todos los gases del fentanilo. Y entonces yo digo, pues pasen de la que aspiraron, porque así podemos escribir igual y entender lo mismo. Así que sí, no dudes que mañana van a hacerse víctimas de este gobierno represor, autoritario, cuando acaban de hacerse un refrito, que eso, mira, olvídate todo lo demás. Me daría pena, verdaderamente, pena, vergüenza, que alguien, un reportero cualquiera que no trabaja en el New York Times,
me dijera, oye, ¿sabes qué, Paco? Aquel libro que escribiste te lo fusilaste de tal idea. Y esta no solo es la idea, esa más o menos con la misma estructura del reportaje, con otras palabras, con otro todo, es lo mismo. Y estoy seguro que casi les pasó las fuentes Stuart Ramsey, y tiene razón a Jaime, es una campaña abierta para el intervencionismo, a la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos, cuando estás falseando. Pero mira, recuerda, hace cuántas semanas habían publicado la de los químicos que iban a contratar los cárteles a las universidades mexicanas. Y yo digo, habrá uno que otro, ciertamente, pero la verdad es que incluso yo recuerdo cuando hablaban de los salarios, 8,000 pesos, yo digo, lo voy a decir como lo digo verdaderamente, no mamen, verdaderamente, Vicente, eso sí, se la están jalando de veras, con un refrito además. Si fuera alguna cosa original, uno dice, está bien, es original, le pusieron el esfuerzo, le pusieron todo, pero Natalia Kitroff y Paulina Villegas se acaban de aventar el refrito del año, porque eso lo publicó Stuart Ramsey en News Sky el 2 de mayo de 2023, Vicente, Jaime y Toño. Así es. Y hablando de periodistas y lo que reporta uno y cómo lo reporta, habría que estar al pendiente de cómo se reporta la muerte de Jimmy Carter, solo por mencionar el ejemplo del expresidente de Estados Unidos, quien mantuvo una relación cercana con el gran líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, ahora que le escupen veneno a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por hablar de los países gobernados desde una visión progresista como Cuba, Venezuela, Nicaragua, ya la están diciendo alineada a las dictaduras. Pues, ¿qué pudieron haber dicho de Jimmy Carter? ¿Alineado a las dictaduras, querido Jaime? ¿O qué? Porque hasta compartió con Fidel Castro partidos de béisbol. Así es. Y yo creo que la muerte de James Carter marca el fin de toda una era en Estados Unidos, el fin de una era donde la política y los medios de comunicación aún conservaban estas señas de identidad que identificaban una democracia avanzada, ¿no? Yo creo que James Carter fue el último presidente que causó menos muertes, quizá fue el presidente más decente que haya conocido Estados Unidos, y aunque fue presidente de un solo mandato, no hay que olvidar que James Carter estuvo detrás de los acuerdos de paz de Camp David entre Israel y Egipto. Fue un hombre que no se cortó la lengua, nunca le temió al poderoso lobby judío, al movimiento sionista. Fue uno de los presidentes que más denunció los abusos del Estado de Israel, de Benjamín Netanyahu contra el pueblo palestino. Corrígeme, Jaime, corrígeme. ¿Jimmy Carter fue el único presidente hasta el momento que no ha declarado una guerra? Nada más corrígeme si estoy equivocado. No, exacto. Y de hecho, por eso, una de las preocupaciones que mantenía James Carter, su gran preocupación era pasar a la historia como un hombre defensor de los derechos humanos e impulsor de la paz. Esa era la gran preocupación. Por eso, precisamente, James Carter sucumbe a reelegirse en el cargo, porque acuérdate que James Carter sucumbe cuando él trata de resolver la crisis de los hostages, ¿cómo se llama? De rehenes, de los rehenes, en la embajada de Teherán. Y en ese entonces los republicanos que estaban empujando la candidatura de Ronald Reagan le boicotearon hasta el último momento esa posibilidad. Y claro, estaba el problema de la crisis petrolera causada precisamente por esta crisis, y la crisis petrolera y la inflación hizo que su popularidad descendiera, y esto lo aprovecharon los republicanos. Le dieron un golpe de mano los republicanos con la ayuda de los servicios de inteligencia y frustraron el arreglo de los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán. Una vez que gana Ronald Reagan, ese mismo día son liberados los rehenes de la embajada de Teherán, y por eso James Carter pasa a la historia
como uno de los presidentes que navegó contracorriente contra este grupo de halcones neoconservadores que acostumbrados a invadir. Estoy leyendo precisamente un libro muy interesante que quizás vale la pena rescatar en el contexto de lo que está haciendo The New York Times con esto de la crisis del fentanilo y que marca una enorme diferencia con lo que fue la administración de James Carter. Se llama The Racket. The Racket es un libro que escribe Matt Kennard, The Racket. Bueno, este libro es un recuento de todos los golpes de Estado, de las operaciones encubiertas, de cómo la CIA trabaja para ir sembrando información manufacturada, precocinada a través de los grandes medios, preparando el terreno, allanando el camino a una intervención de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, golpes de Estado, cómo se apalancan en los aparatos de justicia, en la prensa, lo mismo propia que la extranjera, todo con tal de ir allanando el camino que favorezca los intereses de las grandes corporaciones de Estados Unidos, las industrias petrolera, la industria armamentista, la farmacéutica. Y es fascinante leer este libro, que no es, por cierto, el primero que se escribe sobre esto. Hay muchos libros que se han publicado sobre el modus operandi de Estados Unidos que vale la pena releer en el contexto de lo que está haciendo The New York Times, publicando información que contiene medias verdades y al mismo tiempo va de alguna manera extirpando otras partes de la verdad, como es el caso del reportaje que estamos viendo hoy en el New York Times, donde para nada mencionan la operación encubierta de Estados Unidos para secuestrar al Mayo Zambada. Dicen solamente que la violencia, la guerra estalló entre los mayos y los chapitos de septiembre pasado. Solamente le mencionan eso. Ahora, a mí me gustaría muy mucho, y esto es una recomendación gratuita que les hago yo a las reporteras del New York Times o al New York Times. ¿Por qué no, señores del New York Times, se lanzan ustedes a hacer un reportaje de la misma manera que están haciendo, poniendo el gran angular sobre, por ejemplo, este hombre que está cocinando? ¿Por qué no lo hacen con la familia Sackler, que es la propietaria de los laboratorios Purdue Pharma? Se han hecho documentales, se han hecho películas de esta familia, la Purdue, de los Sackler, que son los dueños de los laboratorios, que han llegado a acuerdos con el Departamento de Justicia para indemnizar por separado las muchas demandas que les están lloviendo. Pero yo no he visto en The New York Times un reportaje amplio sobre la familia Sackler, sobre los movimientos que han hecho a través de sus abogados para tratar de alcanzar acuerdos con el Departamento de Justicia. A mí me merecería mucho la pena un gran reportaje sobre la familia Sackler, que fueron los responsables de detonar la gran crisis de la oxicodina, del fentanilo. ¿Y sabes por qué no lo hacen? Porque todo el mundo le tiene miedo a la familia Sackler, porque la familia Sackler es la donante de universidades, periódicos, es la gran donante de fundaciones, de museos, tienen un enorme poder. ¿Cómo no se atreven con la familia Sackler, pero sí se atreven con el pueblo de México? Qué valientes estas reporteras que narran su intrincada aventura cuando estuvieron agazapadas en una habitación de hotel, cuando vieron, por cierto, una camioneta con 5 cadáveres ahí. No, te aseguro, Vicente, que dentro de poco les van a comprar los derechos en Hollywood. Lo que sí está para Hollywood, hay que decirlo con todas sus letras, es el segundo escape de Puente Grande. Estaba leyendo esta nota, no sé si tú tengas información, más detalles, Paco, pero me parece increíble, ¿no? De esas historias que dicen uno, solo en México. ¿Puente Grande no fue donde se escapó el Chapo Guzmán en algún momento, Paco? Vicente, sí, déjame decirte, y nada más antes déjame cerrar porque vale la pena nombrarlo a propósito de todo lo que las barbaridades o declaraciones bárbaras que ha hecho el presidente electo de Estados Unidos y que en 22 días va a tomar posesión Donald Trump.
hay que recordar, y a propósito de la muerte de Carter, en 1977, James Carter fue el arquitecto para forjar los acuerdos con Omar Torrijos, fíjate, el hombre fuerte de Panamá, hasta que lo asesinó el cara de piña Manuel Antonio Noriega, que estipulaba la devolución del canal de Panamá progresiva, lo que sea, a Panamá. Entonces, y se asumió plenamente la diplomacia como arma para negociar con otros países. Así que ese fue Jimmy Carter, yo digo que el último de los demócratas de Estados Unidos, que muere hoy y atestiguó, porque lo vio, a la caída de la democracia de su país, para que llegara el gran imperialismo o el neonazismo de Donald Trump. Sí lo atestiguó porque lo vio, acaba de morir, pero vio el ascenso del imperialismo y neonazismo de Donald Trump, y este hombre era la diplomacia, y yo digo que es, tomando en cuenta la historia de Estados Unidos, el último de los demócratas de Estados Unidos. Pero esto es nada más para recordarlo. ¿Por qué? Porque las declaraciones que ha hecho Donald Trump sobre la necesidad, no la necesidad, prácticamente la idea de que Panamá le regrese el canal de Panamá, que tiene muchas más implicaciones, porque eso sería tomar Panamá como tomar Groenlandia, ¿no? Aunque ya el gobierno de Dinamarca le mandó decir, si quieres nosotros te compramos todo Estados Unidos y en unos años arreglamos toda esa crisis de salud, de educación que tiene Estados Unidos. Así que había que nombrarlo. Pero sí, mira, desde que cambiando de tema y regresando a lo de Puente Grande, sí, desde que se inauguró en 1993 más o menos, Puente Grande, el penal de máxima seguridad de Puente Grande, o penal metropolitano de Puente Grande, pues es parte de la controversia muy continua sobre el estado que guardan los grandes penales en México. Allí hay fugas emblemáticas, y tú lo decías bien, la de Joaquín El Chapo Guzmán lo era, que se armó toda una película hollywoodesca, y ahora la de César Fabián, de Anda Navarro y otras. Así que, ¿qué es lo que muestran? Las fallas estructurales que hay no solo en ese penal, sino que urge una revisión de toda la estructura de servicios, de servicios de custodia, de guardias, en los penales federales mexicanos. Y Puente Grande es el ejemplo, porque primero está la del Chapo Guzmán, y hoy puedes ir a la de César Fabián de Anda, le dicen el cevichón, y habría que haber una revisión. ¿Por qué? ¿Cómo? Y además, fíjate qué día se les escapa. El 25 de noviembre, cuando estaban los festejos navideños. Así que, ¿y de qué estaba acusado? En plena Navidad, sí, se les escapó el 25 de diciembre, Vicente, el 25 de diciembre, cuando estaban los festejos de Navidad, se les fue. Y ¿de qué? No era un preso cualquiera, delincuencia organizada, secuestro agravado, es decir, un personaje, un criminal de alta peligrosidad, vinculado a la Dirección General del Cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, no se les escapó cualquier persona, y lo detectaron hasta el pase de listas, que es decir, tuvo toda la madrugada de Navidad para irse, y para que se dieran cuenta, hasta el pase de listas, y cuando ya habían pasado horas, como pasó con el Chapo Guzmán, cuando fue en 2001, si no estoy mal, así, aquella fuga del Chapo Guzmán que se decía de película. Mira, esta no es tan publicitada, pero el día de Navidad, el cevichón le dio su Navidad a Puente Grande, Jalisco, Vicente, Jaime. Imagínate, Jaime, está por delincuencia organizada, por secuestro, y se te pela 2 veces de Puente Grande. No, pues, ni modo que le van a echar la culpa a la presidenta Claudia Sheinbaum, o a López Obrador, ya ni a Harfush. Algo está mal y no está, no sé, apesta, perdón por la risita, es de coraje, pero más allá del personaje, o sea, ¿qué está pasando, Jaime? No, es que esta historia es tan rocambolesca, tan grotesca,
Y eso te habla del estado de seguridad y el grado de corrupción que hay en Puente Grande, una prisión que con un historial, porque no es la primera vez que Puente Grande está en la mira de investigaciones. Hay que tener en cuenta que ahora mismo están detenidos varios custodios. A raíz de las múltiples fugas se han tenido que imponer penas de hasta 10 años para quien colabore en la fuga de reos. Y vamos a ver si realmente hay rendición de cuentas, si a estos custodios detenidos se les impone la pena máxima, pero no cabe duda que detrás de todo esto están las mafias que operan en el estado de Jalisco, principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación. Yo creo que el cártel Jalisco Nueva Generación, y no estoy exagerando, es un cártel que ha conseguido infestar a todo el estado. He sabido bien que el cártel Jalisco Nueva Generación no solamente está en el negocio del tráfico de estupefacientes, de fentanilo, sino también está detrás del cobro de pisos. Si ustedes van a Guadalajara, cualquier empresario reconoce que tiene que pagar derecho de piso al cártel Jalisco Nueva Generación. Hay muchas historias de cuando todavía Iztapas y Guatanejo y las playas paradisíacas de Jalisco todavía eran el destino de muchos turistas estadounidenses. Muchos de ellos compraban apartamentos con vista al mar. Pues ahora muchos han tenido que salirse de ahí porque precisamente por la amenaza de extorsión, en fin, yo creo que Jalisco es un estado que sigue lastrando este tipo de problemas y la cárcel de Puente Grande, famosa por las fugas de personajes tan conspicuos como el Chapo Guzmán y ahora por este personaje, pues yo creo que tendría que producirse una purga completa, investigar, llegar hasta las últimas consecuencias, porque mientras un centro carcelario como el de Puente Grande siga permitiendo este tipo de fugas, lo cierto es que desde Estados Unidos siempre van a tener el derecho a criticar a México y por eso seguir exigiendo que es necesario la extradición de algunos de los más importantes líderes de los cárteles que nunca pueden permanecer bajo custodia en las cárceles porque siempre se fugan de ellas. Fíjense, maestros, que hace unos días, creo que fue el viernes, que me recuerde Toño, me corrija Toño, que mencionaba que salieron datos muy reveladores en Estados Unidos, en los que se señala que en este último año la indigencia, o sea, la gente sin hogar, la gente sin casa, aumentó casi el 20% en Estados Unidos, 18 y tanto, si tengo buena memoria, por ciento, aumentó la gente en indigencia en Estados Unidos. Y leo esta nota y me quedo con la boca abierta. Andrés Manuel López Obrador cuando fue presidente, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dicen, si Estados Unidos no invirtiera tanto dinero en guerras, otro gallo le cantara a Estados Unidos y a la región, ¿no? Si tan preocupado está Estados Unidos por las olas de migrantes que quieren entrar a Estados Unidos buscando una mejor vida, pues que inviertan para solventar las situaciones de raíz. Si Estados Unidos está tan preocupado por lo que ocurre al otro lado del mundo, pues que empiece por su casa. Fíjense nada más. Estados Unidos anunció hoy un paquete de asistencia de seguridad de 2.500 millones de dólares para Ucrania, mientras se apresura a proporcionar ayuda antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo. El nuevo paquete anunciado incluye un paquete de reducción militar de 1.250 millones de dólares que permite al Pentágono tomar armas de las existencias estadounidenses y enviarlas rápidamente al campo de batalla. Otros 1.220 millones se financiarán a través de la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania. Y el presidente Joe Biden dice, esto es lo que más lamento, estas declaraciones, estoy orgulloso de anunciar casi 2.500 millones de dólares en asistencia de seguridad
para Ucrania cuando el pueblo ucraniano continúa defendiendo su independencia y libertad de la agresión rusa, se lee en un comunicado. En un Estados Unidos en donde crece el 20% de indigencia, de gente sin techo, de gente sin hogar, se envían 2.500 millones de dólares en ayuda para que continúe la guerra entre Ucrania y Rusia. Que alguien me explique, mi querido Paco, de las cosas que también nos hacen reflexionar a fin de año. Ahí vas. Sí, Vicente Jaime Toño, fíjate, es bien importante. Antes de entrar, nada más déjame recordar, porque esto te lo dijo a ti, en algún momento lo escuché contigo y con Jesús Lemus, parte de las crónicas de Puente Grande en su libro Los Malditos, ¿te acuerdas? Jesús hablaba sobre cómo el Chapo Guzmán gozaba de todas las facilidades para tener una vida de príncipe, de rey o de jeque árabe adentro del penal de Puente Grande, y él las cuenta, y la verdad es que las cuenta muy bien, hay que reconocérselo, al margen donde esté Jesús, hay que reconocerle que él hizo un gran trabajo en Los Malditos y Los Malditos 2 también, y yo recuerdo mucho porque tú lo entrevistabas bastante, y él hablaba de estas crónicas en Puente Grande, y no es estas dos que registramos hoy, no son con mucho las únicas. Hay otras fugas importantísimas de personajes, por ejemplo, del cártel Jalisco Nueva Generación, podemos ir 2001, 2021, 2011, hay fugas bien documentadas, peliculescas todas, así que sí hay un problema grandísimo, estructural, en el penal de máxima seguridad en el penal metropolitano de Puente Grande, como le llaman, y algo tendría que hacerse, pero a la brevedad, Vicente, pero y luego déjame decirte, el problema con Estados Unidos es que todavía los demócratas no entienden por qué perdieron las elecciones, entre otras cosas. El paquete que anuncian hoy de apoyo a Ucrania, pues es parte de todo lo que los hizo retroceder y perder junto con junto con Israel, en las elecciones del pasado 5 de noviembre, pero también debemos entender que ellos, Joe Biden lee muy bien la economía de Estados Unidos, mal, pero bien para él. ¿Por qué? Porque responden a otros intereses fuera de los intereses de la población mayoritaria de Estados Unidos. Ya lo decías tú, López Obrador en su gobierno, no informes de López Obrador, sino internacionales, advirtieron y documentaron que López Obrador sacó de la pobreza a 6 millones de personas. Y eso en este país nunca había pasado, Vicente. Pero Joe Biden entiende bien los grandes intereses que mueven a la presidencia de Estados Unidos, o las élites que viven de tres negocios grandes. Uno, las drogas. Eso hay que advertirlo siempre. Si alguien se beneficia con el comercio ilegal de drogas o de drogas ilegales, que son las llamadas drogas fuertes, fentanilo, cocaína, los opiáceos, todo. Si alguien se beneficia, es la economía de Estados Unidos. Solo en México, yo te decía en algún momento, cuando preparaba un libro con apoyo de doctorado de economía en Chapingo, la Universidad de Chapingo, encontramos que solo en México se derramaban 100,000 millones de dólares. Imagínate la derrama en Estados Unidos en drogas. Luego lo mueven los migrantes también, por más que Trump diga lo que se le pegue la gana. Hay una economía subterránea migrante que está legalizada hace mucho y que todo mundo entiende, en las élites por lo menos, esa no la van a tocar, ¿sí? Y hay otra, perdón, y por eso mismo no van a apoyar a Centroamérica, ningún país de Centroamérica. Cuando vienen ellos con un paquete de 1,000 millones de dólares, podrían hacer muchas cosas en los países de mayor expulsión de migrantes, Nicaragua, El Salvador, Honduras, incluido Guatemala también. Podrían armar un gran paquete, pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque también viven de esa economía migrante. Y lo último, pues mira, pues viven ¿de qué? De las armas. Hay que decir, lo hemos dicho, lo hemos documentado, este año el gasto en armamento de Estados Unidos se acerca a $1 billón, y eso es cualquier cantidad. Estaba en 800,000 millones de dólares, y eso mueve a las grandes empresas. Y vemos a las tres primeras empresas armamentistas, son estadounidenses. Entonces vemos para quién o para quiénes trabajan las élites
las élites de la presidencia de Estados Unidos, pues para estas personas que mueven los negocios en migrantes, en drogas y en armas. Y si vemos todo el año, por los últimos 2 años, si vemos el negocio, las armas, a través de la bolsa de valores en Nueva York, vamos a ver que cuánto subieron, cuánto aumentaron sus ganancias, lo que esperan todavía con el genocidio en Gaza y con la guerra en Ucrania. Y así que ha sido un negocio fabuloso. No ha ayudado a la economía de Estados Unidos, pero ha ayudado a la economía de las grandes empresas que financian a través de los grandes lobbies que financian a las campañas en Estados Unidos y a los políticos de Estados Unidos. Y cuando hablo de armas, mira, no quiero decir solamente estas grandes, gran armamento para guerra, no, también el otro armamento, porque va junto con pegado rifles de asalto, a lanzamisiles que usan hoy los cárteles mexicanos, y eso no lo vieron, tenían Jaime y tu razón, Toño, cuando hablaban, eso no vieron las reporteras a Natalia Kitroff y Paulina Villegas de New York Times, ellas siguieron con su película, pero esa es la economía de Estados Unidos vista en resumen, las armas, los migrantes y las drogas, y ellos las explotan muy, muy bien, Vicente. Y yo no creo, con Trump van a cambiar algunas cosas pequeñas, pero van a seguir controlando lo mismo. Así es, estoy también al pendiente de tus comentarios, mi querido Jaime, sobre esto que menciono, ¿no? En un país en el que crece el número de indigentes, siguen enviando miles de millones de dólares para la guerra al otro lado del mundo. Voy a escuchar tus opiniones, pero quiero también decir, antes de que se me pase, que no tiene vergüenza Claudio X González. Si tomas un mal camino, estatismo, nacionalismo, populismo, militarismo, llegarás a mal puerto. Falta de crecimiento económico, inseguridad, ignorancia, insalubridad, corrupción, pobreza. Es urgente que Claudia Sheinbaum vire al rumbo hacia la libertad, la responsabilidad y la competitividad, productividad, para evitar que el barco se estrelle contra la dura realidad y encalle. Puta madre. Mi querido maestro, hermanito Jaime Hernández, escucho tus comentarios. Sobre esto último, arranco con esto último. Yo creo que Joseph Conrad, un gran escritor, creo que fue esta novela, Entre tinieblas, el corazón entre tinieblas, no me acuerdo que él decía en esta obra, y creo que tiene razón, y creo que estos argumentos tienen hoy más peso que nunca. Joseph Conrad solía decir que el demonio de hoy no es un demonio sagaz, no es un demonio que uno pueda realmente caracterizar por ser más inteligente, más culto, no. El demonio hoy es un hombre mediocre, es un hombre gris, es un hombre que carece de visión a futuro. La mediocridad, esta pereza intelectual que se adivina en estas palabras de Claudia X González. Yo creo que el demonio de hoy, y coincido con Joseph Conrad, está en la mediocridad de mucha gente que es incapaz de proponer ideas alternativas. Yo creo que es fabuloso realmente ver cómo era tan visionario. El corazón de las tinieblas se llama esta novela de Joseph Conrad. Y yo coincido, hoy los demonios de hoy son mediocres, son pasguatos, son taimados, no proponen nada nuevo. Sus palabras son una cacofonía realmente de mediocridad. Yo no vislumbro ninguna inteligencia detrás de estas palabras: militarismo, populismo, estatismo. Si algo ha demostrado la economía de México desde que inició la 4T, que el estatismo, ¿dónde está el estatismo? Ni Andrés Manuel López Obrador ni Claudia Sheinbaum le han dado la espalda al libre mercado. Otra cosa es que el Estado tampoco puede darse de baja y renunciar a la regulación,
como el golpe de mano que vimos esta misma semana o la semana pasada cuando Claudia Sheinbaum dijo no vamos a permitir que un grupúsculo de personas se repartan toda la banda que queda para que empresas como AT&T se haga con el control de la 5G en México. ¿Eso es estatismo o es realmente la obligación de un Estado manteniendo el equilibrio entre las distintas partes en competencia y la necesaria regulación del Estado? Porque sin la regulación de ese Estado ya nos estarían comiendo las compañías eléctricas el presupuesto de cada mes, como ocurre en España, como ocurre en otros países, ¿no? Entonces, yo creo que Claudia X González ya se ha quedado sin ideas desde hace mucho tiempo, pero yo creo que hay que tener cuidado con estos demonios taimados, mediocres, porque si hay algo que tienen los estúpidos, es que siempre van en automático. Pasando al otro tema, es increíble, querido Paco y querido Vicente, cómo en el curso de las últimas 48 horas, y esto les apuesto que ustedes no lo han visto en los grandes medios de comunicación, en el curso de las últimas 72 horas, se ha producido un avance sorprendente del ejército ruso en la región de Kursk, que controlaba el ejército ucraniano. El ejército ucraniano ha cometido quizá el que es la peor ofensiva, la peor estrategia militar en lo que va de todo este conflicto. En el curso de las últimas 72 horas han perdido 40% del territorio que habían conquistado en Kursk, y el Departamento de Defensa en Moscú ha ofrecido imágenes de ello, que el número de bajas, el número de muertes en Kursk de soldados ucranianos ya rebasa los 45,000. 45,000. Entre ellos, por cierto, muchos mercenarios de origen colombiano, de origen británico y también estadounidense. Hay oficiales del ejército estadounidense que en el curso de las últimas horas se declararon entrampados, habían sido entrampados por fuerzas del ejército ruso, que está utilizando una nueva generación de drones, y todo esto además en un contexto sorprendente, porque también se da la circunstancia que creo que fue ayer, sí, el 26 o el 28 de diciembre, China dio a conocer al mundo 2 aviones de combate de la 6ª generación. Ojo, ninguna nación, ni Estados Unidos ni Rusia, tienen aviones de 6ª generación de combate. ¿Qué quiere decir de 6ª generación? Estos aviones de combate que China los tenía en ultra secreto son aviones que viajan a altísimas velocidades, son capaces de alcanzar la estratosfera, son indetectables, nadie los puede detectar, son una maravilla de la aeronáutica china, y Estados Unidos y los aliados europeos están sorprendidísimos porque China dio a conocer el nacimiento de este cazabombardero. Son 2 en realidad, y mientras tanto también China, en este contexto de avance que se está dando en Ucrania, ha dicho que tiene la suficiente red de producción para seguir suministrando de armamento a las tropas suyas y las de Corea del Norte, porque hay más aproximadamente de 11,000 efectivos combatiendo a su lado. Y en este contexto, y dada la urgencia del avance del ejército ruso en el curso de las últimas horas, por eso Joe Biden se vio apresurado para autorizar esta ayuda de $2,500 millones en un contexto de crisis en Estados Unidos, donde realmente hace unos días estaba yo escuchando a Bernie Sanders hablar cómo Estados Unidos se encuentra hoy atenido por una crisis brutal de desigualdad que hoy se refleja en las calles con estas crisis de homeless, de gente que se ve obligada a abandonar sus hogares porque no puede pagar la renta, una clase media que ha sido pulverizada en los últimos 50 años. Bernie Sanders decía que el gran problema de Estados Unidos y del mundo hoy es la oligarquía. Y ponía como ejemplo el dato de que
Hoy las 5 oligarcas más ricos en Estados Unidos, los 5 oligarcas, son los que definen el futuro de Estados Unidos, son los que deciden si Estados Unidos sigue en guerra o no. Eh, y yo creo que en este sentido, aunque llegue el próximo 20 de enero Donald Trump al poder, va a ser muy difícil que corte el suministro de ayuda militar a Ucrania. Antes tendrá que impulsar un acuerdo de paz entre Zelensky y Putin, pero mientras tanto no va a ser posible que Trump, ni siquiera Trump, pueda cortar el suministro de ayuda militar urgente, porque Ucrania está perdiendo mucho terreno y yo creo que va a ser muy interesante cómo lidia Donald Trump este conflicto que ya está prácticamente en una fase terminal. Yo no creo que pase de verano próximo. Yo no creo que la guerra entre Ucrania y Rusia dure más de 6 meses, dado el avance de las tropas rusas y dado la urgencia de Ucrania por echar mano de soldados mercenarios. He estado haciendo seguimiento de los mercenarios colombianos que son muy, muy adictos a poner TikToks. Y en esos TikToks los mercenarios colombianos dicen que se han sumado a la causa de Ucrania para defender la libertad, pero hablan de los extraordinarios salarios que les están dando, hablan del equipamiento, hablan de la comida que les llega desde el exterior, todo hecho Made in USA. Están sorprendidísimos, pero realmente los están utilizando como carne de cañón, los envían al frente, son los que caen. Hay muchas quejas de que estos mercenarios colombianos ni siquiera sus cuerpos rescatan, y el tema es que los militares ucranianos dicen que no pueden rescatar esos cuerpos porque el fragor de la batalla impide operaciones de rescate. Así es que en este contexto, que por cierto, insisto, ningún medio grande está consignando, se está produciendo este avance de las tropas de Rusia. Vamos a ver si en el curso de las próximas horas esta ayuda de 2.500 resulta suficiente. Yo sospecho que no, porque no hay que olvidar que del lado de Rusia no solamente hay soldados norcoreanos, sino que también ya comienzan a hacer aparición soldados chinos. Y bueno, si me permiten para cerrar en un tema, maestros, que creo que hay mucho que decir, pues vaya 2025 para la oposición en México, el que se viene, ¿no? Con liderazgos como el de Alito Moreno o el de Jorge Romero. Estaba viendo el tuit, por ejemplo, de Jorge Romero, el presidente del PAN, el líder del cártel inmobiliario, dice, como en las redes sociales, dicen. En unidad, en 2025, Acción Nacional seguirá fortaleciéndose con miras a la elección intermedia de 2027. Abriremos el Partido de la Ciudadanía. Todo aquel que quiera podrá ser panista de forma inmediata. Como diría Burrén Aguilar, el vocero de Vicente Fox, lo que quiso decir es, por favor, afíliense al PAN. Bueno, ¿y qué me dicen de Alito Moreno? Este sí que no tiene, la neta, vergüenza. Alito Moreno, estaba leyendo este tuit que publicó. Dice, el aumento del precio de la tortilla, que podría alcanzar 32 pesos por kilo, es un golpe directo a las familias mexicanas y refleja la mala gestión económica del gobierno, incapaz de frenar la inflación y garantizar estabilidad en productos básicos esenciales para millones de hogares. La tortilla no solo es un alimento, es parte de nuestra identidad y de la mesa de todos los mexicanos. Este incremento encarece la vida y profundiza las desigualdades, afectando con mayor dureza a quienes menos tienen. Es urgente replantear las políticas económicas para detener el deterioro del poder adquisitivo. Se necesitan medidas para que fortalezcan al campo, apoyen a los productores y estabilicen los precios. No podemos aceptar que la mesa de las familias mexicanas siga siendo víctima de decisiones equivocadas. Es momento de actuar con responsabilidad y visión. Lo dice el señor que tiene un palacete, lo dice el señor que no se preocupa por el precio del kilo de las tortillas, porque él anda más preocupado en Lamborghinis y en carros chingones. Lo dice el señor que representa al PRI, que se chingó precisamente a nuestro campo, a nuestros productores, desde tiempos de Salinas para acá. Pero bueno, con esta oposición, con estos liderazgos, la oposición tendrá que enfrentarse a un 2025 en el que
pues van a gritar mucho, pero creo que solo será eso, ruido y pocas nueces. Mi querido Paco, ¿con qué cerramos? Y de ahí también voy con Jaime. Vicente, Jaime, mira, es que están mendigando, esa es la realidad, están mendigando, traen 2 derrotas en elecciones presidenciales a cuestas, traen pérdida de militantes, pero podemos hablar por millones. Alito perdió 10 millones de militantes, perdió 5 millones de militantes, perdió 10 gubernaturas desde que tomó posesión como presidente. Está en puerta la creación de 2 nuevos partidos políticos, no sé si van a prosperar, pero los 2 partidos de extrema derecha, uno comandado, ya sabes, por Claudio X González, Guajardo, este junior tóxico, como lo llama la presidenta, este, y su acólito a Guadalupe Acosta Naranjo, que además quieren jalar a muchos panistas o miles de panistas a través de los que pueda jalar a Xochitl Gálvez Ruiz, la fallida candidata presidencial. Y luego, en el lado de Jorge Romero Herrera, también está viendo que ya le está tocando la puerta el partido republicano, no este partido solo de Claudio X González, que por mal que haga, pues algunos se van a ir con él porque son los que tienen la lana y va a jalar empresarios. Pero está el partido de ultraderecha, está el México republicano, que no lo ha tomado en cuenta, que no ha tomado a nadie en cuenta, nadie del PAN, sino a la ala dura del Yunque, la derecha religiosa mexicana, esa que llegó y que llevó a Vicente Fox al poder, y no lo están tomando en cuenta tampoco, y tampoco están tomando en cuenta a la derecha de Alejandro Moreno Cárdenas. Y luego súmale, uno mafioso consumado, hay ya solicitudes de juicio político, de desafuero contra Alito Moreno, están vigentes, se presentaron en 2022 y ya la sección instructora, que ahora controla Morena, Morena con sus aliados, dijo que los va a revisar por lo menos los 12 más importantes y entre ellos dieron a conocer el de Alito. Y del otro lado tienes, tú lo dices muy generosamente, presunto mafioso. No es un mafioso. Jorge Romero Herrera es un mafioso. No lo decimos nosotros, la misma presidenta. En una de sus mañaneras recientes, y cuando ganó él la elección del PAN como haya sido, dijo, lo documentamos en mi gobierno. Es un mafioso, es el líder del cártel inmobiliario. Así que, ¿qué futuro tiene? Pues yo digo, si la extrema derecha no va a tomar en cuenta el PAN y tiene tantos recursos o más que ellos y tiene el apoyo de la Iglesia Católica, va a tener el apoyo de toda la Iglesia del Bajío, porque ya es clarísimo, el sinarquismo allí nació, va, la guerra cristera. Entonces, verdaderamente tienen que mendigar, abrirle la puerta a quien sea. Y el caso de Alito, pues va para lo mismo, cuando verdaderamente podemos pensar en un PRI que se renueve, en un PRI que se modernice. Por el contrario, va, ¿cuántas expulsiones vimos en este año? Las más recientes, la de Alfredo del Mazo Maza, el grupo Atlacomulco, la de Alejandro Murat Hinojosa, cuyo padre, yo lo he comentado porque lo documento desde 2009 más o menos, está casado con una de las mujeres cuyo grupo mantuvo históricamente al PRI del Estado de México y a partir de 2000 al PRI de todo el país, el grupo Alcántara, que es dueño como de 800 unidades de 8,000 unidades de transporte interestatal en todo el país, que mueve a millones, por lo menos 80 millones de pasajeros por año, que fue dueño en parte, accionista de Prisa como con 300 millones de dólares, que eran del grupo Atlacomulco, ahí en el país de España, expulsando a todos estos. ¿Cuál es el futuro de Alito Moreno? Pues sí, se puede agazapar en el PRI, puede hacer lo que quiera, pero tú recuerdas en una entrevista hace unos meses, la, la exgobernadora yucateca Dulce María Sauri Riancho puso ya como fecha de la muerte del PRI, 2030, dijo ella, pero puede ser antes. Entonces, ¿a qué 2025 se enfrentan? Tenemos elecciones 2027. Van a tener competencia de
organizaciones que intentan convertirse en partidos políticos cuya clientela van a disputar directamente al PRI, al PAN y a Movimiento Ciudadano. Y tienes a dos personajes mafiosos, dichos por la misma presidenta de la República. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues yo digo, caminan rumbo a la desaparición. Ahora mismo no hay elecciones, por eso Jorge Romero la lleva. El inmobiliario es un tema que le va a estallar las manos. Y mira, yo digo, si las dos hermanas alcalde Luján trabajan bien, una como fiscal, nueva fiscal general, bueno, va a tomar posesión como el día 10 de enero, creo, Berta María Alcalde Luján, fiscal general de la Ciudad de México, y la otra, Luisa María Alcalde Luján, como presidenta nacional de Morena. Si trabajan bien, el futuro de Jorge Romero Herrera prácticamente está comprometido, ¿sí? Berta María Alcalde Luján, ella tiene toda la documentación que le van a dejar. Yo espero, bueno, por lo menos sí, porque además es un tema de la presidenta de México. Ese tema, si lo trabajan bien, el presidente del PAN está prácticamente en capilla, ¿eh? Y el futuro del PAN, imagínate cayendo el presidente del PAN, el panismo no tiene futuro. Y lo mismo va a pasar con el PRI. Si la sección instructora y los organismos responsables de los juicios políticos le apuran un poquito, el juicio político de Alito Moreno está a la vuelta de la esquina, y la caída de Alito Moreno derrumba a toda la mafia priista, empezando por Carolina Villano Austria, Manuel Añorbe Baños. Esa mafia se derrumba de inmediato, Vicente. Así que el futuro para el PRI y el futuro para el PRAN no es muy halagüeño por los problemas mismos de estos dos mafiosos, Alito y Jorge Romero Herrera, y por lo que les viene enfrente la competencia de dos organizaciones que tienen dinero suficiente para conformar dos partidos políticos, Vicente, Jaime. Así es, y en momentos en que los Acosta Naranjo, los Álvarez y Casa, los Patitas de Molcajete andan buscando armar otro partido político, pues los que hay están a punto del basurero de la historia o con la patita ya en el basurero de la historia. Mi querido Jaime, ¿con qué cierras? Pues yo creo que, a ver, yo voy a tratar de abordarlo desde otro ángulo. Es fascinante la forma en que el maestro Paco ha ofrecido, ha diseccionado a estos dos líderes. Y yo creo que en el caso de tanto de Jorge Romero como a Alito Moreno, son dos cadáveres políticos que todavía yo no sé por qué creen que pueden seguir, creen que son como el mío Cid, ¿no? Que pueden seguir ganando batallas aún después de muertos. Y es el mismo fenómeno, por extensión, si me apuran un poco, que Felipe Calderón, que cree que todavía puede regresar por sus fueros, o Guadalupe Acosta Naranjo, Patitas de Molcajete, toda esta gente que se ha apiñado en torno a este proyecto de la resistencia del señor Alarraqui. Yo creo que aquí ha habido un fenómeno que todavía no se ha estudiado a fondo desde el campo de la sociología política. Yo creo que ya son cadáveres políticos, tanto Jorge Romero, que incluso ha muerto víctima del fuego amigo de personajes como Margarita Zavala, quien lo acusó una y otra vez de ser el líder del cártel inmobiliario. Y en el caso de Alito, pues ¿quién puede olvidar las pruebas ofrecidas por Laida Sansores de sus corruptelas, ¿no? Y por eso mismo son dos cadáveres políticos, pero hay otro elemento aquí a tomar en cuenta que tiene que ver con todos ellos y quizá no lo hemos estudiado suficientemente. Desde que Andrés Manuel López Obrador inicia el movimiento de la Cuarta Transformación, lo inicia con una nueva cultura política, que es la cultura política de transparencia, mayor transparencia, luz y taquígrafos, que es para mí el mejor antiséptico para la corrupción en política. Y esta política de iluminarlo todo, no dejar que no haya sombras
en la política, que no haya acuerdos en lo oscurito. Es una nueva cultura política que ha permeado todo, que lo ha permeado todo, lo ha galvanizado todo. Y incluso podría decirse que esta nueva cultura de la transparencia, de la ética en la política, ha afectado al propio movimiento de Morena, que cuando vemos que le dan entrada a personajes indeseables, empiezan las broncas internas y empiezan las patadas por debajo de la mesa, empiezan las denuncias. Esta nueva cultura política que inauguró López Obrador ha dejado en evidencia toda esta cultura del pasado, ¿no? La cultura del que no tranza, no avanza, los arreglos en lo oscurito, las concertaciones. Y yo creo que esta gente que todavía, a esta gente me refiero a Felipe Calderón, Jorge Romero, Alito Moreno, Guadalupe Costa Naranjo, ay, ¿cómo se llama el doctor Simi? Es que me acuerdo por los apodos. El doctor Simi, ¿Quién ¿cómo es se el fue? doctor Simi? A ver, Toño, ¿tú te acuerdas quién es el doctor Simi? Álvarez y Casa, ¿no? Ah, Emilio. Álvarez Sí. y Casa, sí. Es que yo me acuerdo por ellos, profesor. La Mataviejitas, ¿cómo se llama? Beatriz Pajés. Beatriz Pajés. Bueno, todos ellos. Paquita, la del barrio, Carlos Alarraqui. Y si quieres te empiezo a sacar toda mi lista de apodos. Perdón, es que yo los conozco más por sus apodos ahora que por sus nombres. Toda esta gente vivió durante mucho tiempo de esta vieja cultura política del oscurantismo, del compadrazgo, ¿no? Yo te cubro y tú me cubres. Eso ya no funciona y la gente no es tonta y se percata inmediatamente. Yo creo que por eso mismo tanto Jorge Romero como Alito Moreno están condenados al fracaso. Y noticia de que van a crear este Frente Nacional Cívico, Dios mío, es patético, ¿no? Yo no sé quién los va a acompañar en ese intento. Ellos dicen que van a apelar a los más jóvenes, pero seguimos viendo cómo el caso de esta mujer de Movimiento Ciudadano, que está en manos del cártel Jalisco, Nueva Generación, dice uno, pero Dios mío, es que no se han dado cuenta que ya la gente decidió dar pase de página. Yo creo que por eso mismo estamos en una nueva era política. Sí, vamos a seguir asistiendo a estos acuerdos por debajo de la mesa, porque de alguna manera, como decía López Obrador, a veces hay que pactar con el demonio para ser más eficaces, ¿no? Eso lo vamos a seguir viendo, desafortunadamente. Pero yo creo que las cosas de largo aliento, de largo alcance, van a tener que ser de otra manera. Y en ese contexto no tienen cabida ni Jorge Romero ni Alito Moreno. Mi querido Jaime, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a No Apto para Cínicos en esta solidaridad, en este intercambio entre hermanos, para que también avance tu canal, para que también avancen tus esfuerzos independientes, querido Jaime? Si de algo tengo que alegrarme en el fin de este año y en el inicio del 2025, querido Vicente, es que por fortuna tú, yo y otros compañeros más, incluido mi querido Paco, muchos otros más, ya no somos llaneros solitarios, bregando por nosotros mismos, rascándonos con nuestras propias uñas, y siempre vamos a contar con el hombre del amigo, con el hombro de ese periodista preocupado por el futuro de su país. Yo te deseo lo mejor para este 2025, igual que a mi querido Paco, igual para toda la gente que cree que un México mejor es posible. Entre todos vamos a seguir arrimando el hombro, a pesar de que no tengamos ni el dinero de nuestro lado, ni el poder de nuestro lado. No hay que cejar en nuestro empeño. Vamos a estar hoy hablando precisamente de este avance espectacular de Rusia en Ucrania, pero también vamos a estar hablando de un brote nuevo de los llamados betavirus. Se ha producido un brote en China y en la India que está preocupando a la Organización Mundial de la Salud. Y vamos a hablar un poco de cómo cierra México en este fin de año. Les abrazo a los dos, les deseo lo mejor y ya saben, a cerrar filas, muchachos. Claro que sí, mi querido Jaime, muchas gracias. Y querido Paco, invitando siempre a la audiencia a que busque tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna,
el Señor de la Muerte y que te apoyen en redes sociales, maestro. Vicente, yo sé que contigo nos vamos a despedir mañana, así que mañana nos despediremos, pero a Jaime no es seguro que lo vea. Te dejo un abrazote, Jaime, ya sabes, todo mi aprecio y lo mejor siempre, a veces parece un cliché, pero tú sabes que no es un cliché, no es un cliché, todo mi aprecio completo y esperemos la consolidación de No Apto para Cínicos, pero la amistad es muy aparte, tú sabes que mi amistad está ahí, Jaime, que te la pases muy bien en tu casa y la pasemos todos, muy bien al inicio de año. Hay que divertirse porque, bueno, pues después de tanto trabajo lo merecemos, pero te dejo un abrazote, Jaime, de veras, que se prolongue por todo el tiempo. Y yo, ya sabes, a Vicente @Paco Cruz Jiménez en X, a Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Vicente. Como siempre, Toño, hasta mañana. Claro que sí, hasta mañana, querido Paco. Gracias, querido Jaime. Estamos al pendiente de los maestros en esta mesa de maestros. El maestro Paco Cruz, el maestro Jaime Hernández. Y bueno.